me presento, a ver, que tenemos ya muchas personas en línea. Mi nombre es Adolfo Menaure y soy director editorial de Standard CIO para América Latina. Lo primero que tengo que hacer es agradecerles muchísimo por la disponibilidad de acompañarnos en esta conversación y, bueno, deseándoles que desde donde están conectándose, bueno, estos días vayan lo mejor posible, ¿no? Porque han sido verdaderamente complicados esto de adaptarnos a estos periodos de confinamiento. No sé si me van contando desde dónde se están conectando para por lo menos tener esa aproximación. Hombre, suelten esos micrófonos, que no pasa nada. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Sí, ¿de Yo dónde nos... estoy saludándote desde Alemania, muy cerca de ¡Wow! Frankfurt. ¡Qué bien! Bueno, yo estoy en Madrid, a ver, que estamos los Ah, dos del mismo lado del charco, pero claro, claro, claro. Aquí estamos en este continente, por lo eso menos, en el es. mismo Bueno, continente. bienvenida, Claudia. Gracias, Adolfo, qué alegría. Sí. Bueno, vamos a ver. Juan Manuel aún no entra, pero debe estar resolviendo cualquier tema. Aquí está Juan Manuel. Bueno, queridos amigos que están en línea ahora, muchísimas gracias por la atención que nos están brindando hoy para The Standard CIO. Un poco, esta ha sido una iniciativa de poder, en este periodo de confinamiento, reconectar con líderes de la industria para hablar de temas que son importantes hoy y que lo van a seguir siendo en el periodo post-pandemia. Y en ese sentido, hoy estoy con Juan Manuel Gómez, que lidera una de las áreas más interesantes en estos momentos en Citrix, que es lo que se refiere a los espacios de trabajo o los espacios virtuales de trabajo basados en la nube. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes a todos. Efectivamente, tú sabes que cuando realizamos la convocatoria para este submeeting, colocaba dentro de la pieza del email el artículo de nuestra última conversación y ahí hablábamos de que éramos muy optimistas pensando que de aquí al 2023 50% del trabajo iba a ser en línea. Bueno, no sabíamos que iba a aparecer el COVID por el camino y que nos ha puesto a todos de carrera, porque esencialmente, según los últimos datos del World Economic Forum, más de 4.000 millones de personas están en sus casas, muchas de ellas intentando teletrabajar. Y bueno, lo primero que hay que entender es que hacer home office no es hacer teletrabajo. Un poco cómo están viendo ustedes este momento desde Citrix y bueno, a la vez que nos ayudas un poco introduciendo el foco de las soluciones de ustedes. Perfecto, Adolfo. Pues muchas gracias por la oportunidad. Como tú muy bien dices, en el modelo de los estudios que hacemos, de cómo se ven las tendencias de adopción de la tecnología, muchos de los temas del concepto de teletrabajo, acceso remoto, espacio de trabajo digital siempre han estado allí. Y el modelo de adopción o de consumo, se veía que potencialmente este modelo de volverse una forma regular de día a día va a tomar posiblemente un poco más de gradualidad, es decir, un poco más de tiempo. Esta realidad nos trae a otro modelo donde hay una mezcla que lo que ya se venía en adopción, digamos, de teletrabajo, se mezcla con obviamente un tema de continuidad de negocio, donde la continuidad de negocio pasó a ser en una alta proporción, si no es en muchos casos el 100%, dependiendo obviamente del tipo de industria o tipo de trabajo, la forma regular de trabajo, lo que llamamos el nuevo normal, ¿no? Okay. Entonces, es lo que hemos hecho por más de 30 años, Adolfo. Entonces, es algo en lo que tenemos claramente bastante experiencia, que lo estudiamos mucho y que todo el desarrollo de nuestra solución ha sido para poder realmente enfrentar situaciones como esta. De nuevo, en un contexto obviamente genérico de día a día, de movilidad de negocio, y obviamente esto ha sido exacerbado en la modalidad de que ha sido la continuidad de negocio para una mayor proporcionalidad de lo que se esperaba que fuera dentro de esos temas de adopción tecnológica. Sí, en este sentido, entonces yo quería que nos ayudaras, bueno, porque en todas las industrias esto ha sido como un rayo en la mitad del campo y por lo general en América Latina tenemos situaciones muy heterogéneas en torno a la manera en que adoptamos los cambios tecnológicos, pero tenemos empresas que se consideran que están liderando la transformación digital de sus negocios porque tienen un ERP nuevo,
Tenemos empresas que consideran que hacer marketing digital es transformarse digitalmente. De acuerdo. Y la primera pregunta que yo me hago es, hombre, ¿cómo desde la perspectiva súper desarrollada que ustedes tienen en el desarrollo de los espacios virtuales, podemos de alguna manera ofrecerle una ruta para que la organización dé el salto rápidamente, considerando que está en un momento de crisis? O sea, que efectivamente aquí no hay para pensar demasiado y los recursos son limitados y las emergencias mayores. Me gustaría que nos compartieran una hoja de Excelente ruta, de punto. claves, un pasito a pasito de ser posible. Entendido. Se te cortó un poco la comunicación ahí, Adolfo, pero te entendí perfectamente. Y mira, la realidad es que se mezclaron dos temas. Uno, la transformación digital que traían las compañías, donde los temas de la transformación del espacio de trabajo, de adaptar modelos de trabajo digital, sean un concepto de movilidad o de día a día, porque el trabajo se puede ya realizar realmente desde cualquier lugar. El trabajo, como lo hemos percibido hace muchos años, ya no es un lugar físico al que vamos, sino lo que hacemos donde tengamos que hacerlo. Entonces, en esa modalidad se mezcla esa tendencia tecnológica, que ya muchos habían venido ciertos pasos, como tú indicabas, potencialmente en un estadio primario, de algunos tipos de usuarios que lo aprovechaban, algún tipo hasta de pronto un usuario VIP, o se utilizaban turnos dentro de modelos de trabajadores de oficina para que ciertos utilizaran ciertos días de la semana, o volcarse un modelo de continuidad de negocio donde esto se vuelve, como te digo, el nuevo normal para un alto porcentaje, si no es todo el porcentaje de una organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese contexto? Que tú muy bien dices, ¿cómo hacemos para pasar de una hoja de ruta, de un Business Continuity Plan o de una forma de trabajo que está mencionada para un subset, para un porcentaje de usuarios, a pasarlo a ser algo realmente masivo que nos permita poder seguir la continuidad de un negocio general en un porcentaje demasiado alto? La principal hoja de ruta que hemos encontrado es, desde la perspectiva del conocimiento de la tecnología que traemos y los clientes que ya hemos, digamos, podido capitalizar a través de toda la región de Latinoamérica, es realmente para quienes ya tienen alguna infraestructura, darles los mejores caminos de acceso para que puedan ampliar esa plataforma. Y ahí, digamos, el modelo de lo que son los temas, digamos, de adquisición de servicios tecnológicos, la modalidad, digamos, de poder tener infraestructura como servicio que permite que efectivamente esos crecimientos de necesidad de consumo puedan multiplicarse muy rápidamente porque hay oferentes en el mercado, lo que dice uno, reducirse la necesidad regular, y también que obviamente presentamos adaptarnos a eso con nuestra solución, y que adicionalmente pues hay otros componentes que tienen que ver como igual el tema de la conexión, porque yo voy a tener a todo el mundo conectado de una forma remota. Entonces, la hoja de ruta es en primera instancia, y es como hemos visto, digamos, este proceso pasando en tres fases. Es primero está como la etapa de crisis, donde a todos nos tomó de sorpresa el tema de venir con una necesidad muy rápida de tomar acción en corto plazo, a ver que este modelo se está volviendo una modalidad que es lo que yo menciono, que es lo que se nos está convirtiendo como en ese nuevo día a día. Y cuando decimos extendida es entre la crisis y la extendida, la gran diferencia es, yo tengo que salir a solucionar el problema, tengo que salir a buscar una solución a corto plazo, algo que me pueda poder reaccionar, pero ya esa realidad extendida, eso que se nos está convirtiendo en el nuevo normal implica es, el tema es que ahorita lo necesito potencialmente ya para la totalidad de usuarios, necesito mejorar temas ya del día a día, como temas de la experiencia de usuario, ya después de ir a mirar los detalles de que esté asegurando que esas decisiones que tome tengan la seguridad adecuada, y que adicionalmente no es solamente para potencialmente esa primera necesidad que necesitaba, que en este entorno, digamos, del espacio de trabajo podría ser básicas, la colaboración, podernos comunicar, podernos estar al día en las cosas que pasan, pero ahorita yo ya empiezo a necesitar más temas de mis herramientas de trabajo, y se me quedaron detrás de solo con la colaboración yo no tengo posiblemente el acceso a las aplicaciones, potencialmente no tengo el acceso a los datos, y empiezan a faltarme cosas. Entonces, en esa etapa extendida, que es en la que estamos entrando prácticamente en toda Latinoamérica, es cuando ya las organizaciones, después de haber tomado esa primera decisión de crisis de tengo que solucionarlo, tengo que pasar ahorita a robustecer esa solución inicial, a volverla realmente una solución estable y con características obviamente corporativas que me permitan mantenerlo por un reto que es tenerlo por más rato, y después además pensando en que esto se nos va a convertir de alguna forma en un nuevo normal, no solamente para la época que va a ser lo que dure este tema de COVID-19, de pandemia, sino porque de alguna forma el nuevo normal no va, o sea, el normal que conocíamos no va a ser el nuevo normal que vamos a conocer después de
3 o 6 meses que volvamos a un retorno de, digamos, de abrir los mercados y volver a nuestra realidad de trabajo. Seguramente lo vamos a hacer de una forma gradual. Seguramente mantenemos un porcentaje más alto de lo que antes pensar, ya lo estamos viendo que pues es un caso que puede realmente ser repetible. Podemos ver que además solucionamos también con temas de que tenemos todo ese cordón donde pasan los terremotos, es decir, hemos sufrido diferentes tipos de problemas de continuidad de negocio, que como digo, estos temas en los que hemos tenido que pasar con esta prueba tan dura de que la continuidad de negocio se nos volvió 100% de la forma de trabajo, en ese nuevo normal vamos a tener que requerirlo de alguna forma y vamos a valorarlo potencialmente un porcentaje mucho mayor de lo que lo teníamos preparado en nuestra vida anterior. Correcto. Entonces, en ese ciclo es donde vemos que en este momento la mayoría de las compañías, y sobre todo en Latinoamérica, como tú decías, cada país ha venido tomando las medidas que hacen que este tema de pasar de crisis a este modelo extendido esté potencialmente en diferentes fechas. Vimos que el sur de Latinoamérica tomó acción muy temprana de cerrar fronteras, de restringir lo que eran los negocios, solo que estuviera apertura a los negocios esenciales, etcétera. Y ellos, digamos que se prepararon rápidamente y empezaron a tomar esa acción en primera parte, mientras que las demás horas llegaron a otros países de la región. Y lo que vemos es que la mayoría están entre ese modelo de crisis de que ya tomaron alguna decisión, pero ahorita tienen que adaptarse a ver cómo esa situación o solución inicial la vuelven de un modelo más extendido hacia lo que estimamos y que nos soporta un poco lo que hemos visto con algunos analistas, es que se espera que hacia lo que es julio en adelante empiece ya ese concepto de ese nuevo normal. No significa que no se vayan a abrir los mercados antes, porque eso creo que hoy en día nadie lo puede predecir, pero sí entre lo que estamos hoy a lo que es ese mercado, lo que va a ser, digamos, la segunda mitad del año, potencialmente entre Q3, digamos, calendario, va a ser cuando ya realmente se vuelva como ese nuevo normal en que va a haber una mezcla de lo que teníamos y lo que hoy en día tenemos, en un modelo híbrido, no sé, una cantidad. Correcto. Y ahí entonces entramos en lo que es el nodo de la conversación. Eh, Evidentemente que son escenarios no conocidos hasta ahora, pero en función a lo que puedan ser los proyectos más evolucionados que ustedes han estado trabajando en la región, en las organizaciones, ¿cómo se conforma un equipo para hacer, o cómo se reúnen los centros de innovación para desarrollar verdaderos equipos virtuales de trabajo que sean robustos y sostenibles en el tiempo? O sea, ¿quién es Excelente. el que se incorpora en esta dinámica organizacional para repensar la manera de trabajar, que no es un tema menor? Totalmente, totalmente de acuerdo, no es un tema menor y ese es un punto que tú traes que es muy válido y es todo el mundo piensa inicialmente que la solución está en la tecnología Eso es. netamente y es el habilitador de lo que se defina. Cuando me refiero al habilitador de lo que se defina es, nosotros desde Citrix podemos prestar la tecnología para obviamente ayudar que haya un espacio de trabajo digital, pero tiene que haber un entorno, digamos, de 360 grados alrededor del negocio. ¿Y qué me refiero con esto? Yo tuve la oportunidad, fue mi primer trabajo, además formal, en mi carrera laboral, de trabajar en el Business Continuity Plan de lo que fue en ese momento el Y2K, lo que era la transformación del año Eso 2000. es. Así que imagínate este ciclo que estamos viviendo, viéndolo ahorita desde una perspectiva de realidad con otro contexto. Pero es en ese momento el tema del Business Continuity Plan es un equipo multifuncional, porque tú tienes que ver es cómo haces para, desde la perspectiva de negocio, que se mantenga ese negocio en su integralidad. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros dependemos, por ejemplo, de un negocio tradicional, dependemos de proveedores, dependemos de nuestra operación, dependemos de clientes y además trabajamos en un entorno, en un marco, digamos, de mercado que es una infraestructura país. Tenemos servicios públicos, tenemos temas de los que básicamente con los cuales tenemos que operar. ¿Correcto? Entonces, en ese esquema, el plan de continuidad de negocios te iba a ser un habilitador principal, pero tiene que verse con toda la integralidad. Y es decir, si yo, digamos, soy un productor de un bien de consumo, yo necesito proveedores de los insumos para poder proveer mi bien de consumo. Necesito esa infraestructura para tener electricidad, potencialmente agua, que hacen parte de mi cadena potencialmente de producción. Voy a necesitar obviamente clientes a quienes venderle, porque para mí producir y no poder distribuirle a los clientes que van a finalmente consumir mi producto, no hace sentido mi negocio. Entonces, cuando uno ve el plan de continuidad de negocio es cómo hacemos que la integralidad funcione y ahí empieza uno a definir temas de, miren, prioritariamente, quién tiene que operar ese negocio. Entonces, cuáles son los ingredientes principales, cuáles son los servicios públicos principales, cuál es el entorno de empleados que hacen las funciones principales, cuáles son los clientes principales que yo tengo que proteger.
¿Qué productos produzco? Si tengo que producir dentro del portafolio que tengo de 20 productos, me dedico a producir 3 que son los que hacen el 80% de las ventas en un entorno de negocio y tomo las decisiones y ahora es cómo habilito eso, que es donde va la tecnología, permitiendo que ese grupo de usuarios con ese grupo de proveedores estén como en ese mismo nivel de entendimiento de que lo necesitamos para ese momento y cómo hacemos que toda esa cadena nos ayude efectivamente a mantener el valor durante toda la gestión de ese plan de continuidad, que puede ser temporal o puede ser más duradero como lo estamos viendo para este momento. Entonces, para el caso particular de un espacio de trabajo digital, Adolfo, llevando esa misma analogía, necesitamos exactamente hacer lo mismo. ¿Qué usuarios realmente pueden teletrabajar y quiénes no? Porque hay usuarios que realmente posiblemente vamos a tener que mantener en un modelo más de colaboración, de que son parte del negocio, son esenciales para el negocio, pero realmente en el día a día no necesitan mucho más herramientas para teletrabajar que las herramientas de colaboración. Pero hay otros que producen ciertos temas que requieren aplicaciones y datos para producirlos. Pensemos en el que va a pagar la nómina. Pensemos efectivamente en los que tienen que manejar temas de ciclo de impuestos o tienen que mirar los flujos de caja, tienen que manejar bancos. Hay cosas que siguen operando. Así estemos en un momento de contingencia. Entonces, esas personas tienen que poder tener acceso, primero, obviamente, a poder conectarse, a poder tener la parte básica de colaboración, pero tienen que tener acceso a las aplicaciones y los datos. De lo contrario, nadie está preparado y nadie se trajo, por ejemplo, no sé, los libros contables, primero porque ya no están en papel, pero ninguno se los llevó a la casa para poder operar o poder trabajar seguramente. Eso se quedaron en la oficina y estamos en un momento remoto y estamos trabajando digitalmente, pero necesitamos las herramientas para poder hacerlo. Y después necesitamos entender efectivamente la perspectiva de nuestro negocio y los clientes, es a quienes habilitamos para que también podamos mantener. Vimos en este caso, obviamente en una alta proporción y por la situación actual que nos sigue manteniendo comunicados por vías como los teléfonos, pues que los call centers por lo menos se robustecieron en todas las empresas. ¿Qué es lo primero que tú piensas con tu banco si tú tienes efectivamente que hacer una transferencia bancaria o lo haces online o lo haces por teléfono? Si tú tienes efectivamente que hacer el cambio de un tiquete de la aerolínea o lo haces online o lo haces por teléfono. Claro. Y obviamente eso que va a copar, pues va a copar que efectivamente el call center lo necesitas operacional, necesitas potencialmente robustecerlo y ellos igual van a necesitar acceso a aplicaciones y datos para poder responderte y poder decirte, Adolfo, yo sé que tú tenías un viaje programado para esta fecha, te estoy cambiando el itinerario, te permito que tú lo hagas en línea o trata de buscar un agente y creo que todas las empresas hoy en día que tienen call centers tienen la nota que dicen, por la época de coronavirus, estamos básicamente respondiendo prácticamente solamente los temas que son urgentes y estamos priorizando las llamadas, etcétera. Entonces, el punto principal para un espacio de trabajo digital es ese, es quiénes pueden teletrabajar, quiénes no, qué les entrego en ese espacio de trabajo digital. Generalmente eso va a ser aplicaciones y datos y eso es lo que hoy en día vemos que las compañías están haciendo después de pasar de esa etapa inicial de crisis, de tomar una decisión de algo, una tecnología que me ayude rápido para poder salir del problema y poder mandar a la gente a la casa porque me tomó de sorpresa durante un fin de semana. Así nos pasó, por ejemplo, cuando fue cierre de un país particular en el sur, que fue efectivamente a partir del domingo no sale nadie y teníamos llamadas con los equipos de compras a las 10 de la noche un domingo porque necesitaban al otro día poder poner 1,000, 2,000, 3,000 empleados con la capacidad de operar. Y todo esto era obviamente viendo que la tecnología les iba a habilitar, pero era con ese tema que ellos se demoraron haciendo en poder definir es a quién les voy a entregar esto, qué les voy a entregar, y eso fue lo que ya se dedicaron a perfilar durante un par de días y que hoy en día están teniendo que robustecer porque ya les pasan algunos problemas que la capacidad de la infraestructura, la capacidad de la comunicación, hay que hacerle algún tipo de fine tuning, de mejora, para que la experiencia de usuario de ese nuevo normal se nos vuelva mucho más llevadero, mucho más Correcto. cómodo, mucho más regular, es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Sí. Oye, tú sabes que cuando me detengo a pensar en estas cosas, a mí me tocó vivir la implementación de un RP como SAP en un periódico. Sí. Y te podrás imaginar lo que significa para un montón de periodistas tener que comenzar a agarrar centros de costos y administrar una serie de procesos que nos resultaba profundamente complicado a todos. Eso fue hace 10, 15 años atrás. Oye, ¿cómo la nube viene a resolver estas fricciones de implementación a la hora de pensar en entornos virtuales de trabajo? Y ahí sí te pido un poco que me hables de cómo la tecnología de Citrix resuelve estos temas de fricción Claro. por sistemas legados, fricción por heterogeneidad de ambiente de aplicaciones, fricciones por seguridad y sobre todo también fricciones por experiencia de usuario. Yo recuerdo que la última vez Entendido. que hablabas, tú me decías que la mejor manera de acelerar el proceso de implementación de un entorno virtual de trabajo es que la experiencia fuese fascinante para el trabajador.
claro. pero considerando que no hay tiempo para hacer muy sexy, un poco cómo lo van resolviendo. Mira, excelente pregunta, Adolfo. Nosotros tenemos tres pilares en los temas que buscamos detrás de un espacio de trabajo digital y el desarrollo de nuestras soluciones. Uno es experiencia, que lo mencionaste, y es que efectivamente, y más que todo, hoy en día en lo que acabas de describir, que es el modelo de consumo como un servicio, pensemos en el consumo como un servicio de Netflix, Spotify, que son genéricos, que si a ti no te gusta o encuentras algo mejor, tú apagas la suscripción y arrancas la otra el otro día. O sea, hoy en día la forma de cambio, o sea, la facilidad de cambio que tiene hoy en día un usuario, un cliente de tu solución es muy amplia. Hay mucha oferta y hay mucha facilidad de cambio. No es como históricamente si tú compras una licencia, pues ya hiciste una inversión alta y pues claramente es casi que tú dices, no quiero botar ese activo porque ya lo pagué, lo quiero maximizar y utilizarlo hasta que le pueda básicamente depreciar el máximo valor. En la modalidad de una suscripción a un servicio, que es el tema, digamos, de cloud en general, tanto para infraestructura, para plataforma, para software como servicio, la capacidad de cambio que tienes es muy alta. Entonces, obviamente, tienes que asegurar que la experiencia, ese uso, esa adopción de la tecnología sea excelente, como mencionaste. Otro es el tema de la seguridad, porque obviamente dentro de este entorno, y es muchos de los primeros mitos que se generaron cuando salió todos los conceptos de nube, pues los primeros mitos que yo creo que también pasaron cuando salieron inicialmente los bancos era yo tengo la plata más segura debajo de mi colchón a que si la pongo en un banco. Y la realidad es que el ejemplo es exactamente como el del banco. El banco a qué se dedica, a asegurar que ese es su negocio y que tiene que tener la mejor bóveda, el mejor sistema de seguridad, los mejores controles para el manejo de ese recurso que están poniendo allá los clientes. Es igual que en una nube. Si yo voy a prestar un servicio como un servicio SaaS, digamos que es como las plataformas de Citrix hoy en día, o voy a presentar infraestructura como hacen las nubes públicas, tienen que asegurar que eso es un mínimo que existe en el producto y en la configuración y diseño de la solución. De lo contrario, pues tú no la vas a adoptar, tú no la vas a usar y vas a decir, prefiero más bien mantener mi data center local manejado por mí porque es como si tuviera el dinero debajo del colchón. Yo lo tengo cerca, lo controlo y sé que lo puedo ver, lo puedo leer y sé dónde está. No se necesita hoy en día ese concepto de los bancos. Creo que ya ninguno tenemos en la plata en el colchón. Es bastante complejo, es bastante inseguro. Los bancos se volvieron la norma de manejo del dinero y es igual en el modelo del manejo de los servicios del cloud en cualquiera de los niveles. Y el tercer punto es la escogencia. Y la escogencia es un tema muy importante, es porque la forma en que tú trabajas, en que yo trabajo, dónde nos conectamos, de qué dispositivo nos gusta trabajar, tiene que ser totalmente de acuerdo a lo que primero requiera el usuario por su experiencia de usuario, volvemos a la misma experiencia, o por lo que requiere mi trabajo para que sea más productivo. Si para mí es más productivo trabajar con yo no puedo estar cargando potencialmente un laptop por toda la ciudad porque soy inseguro, o es incómodo, o es pesado, y puedo trabajar con un dispositivo móvil o con una tableta o con una modalidad más ligera, con un handheld, pues tengo que trabajar en ese tipo de dispositivo porque hace sentido. Entonces tenemos que tener una flexibilidad y el modelo de conexión y todo lo que básicamente trae a través del tema de escogencia. Entonces con esos tres pilares lo que te diría es que ese punto principal que me preguntas es que, cómo juegan las nubes para poder asegurar que uno pueda realmente hacer esa adopción rápida de la tecnología es que los conceptos de nube son altamente flexibles y tienen ya ese concepto de experiencia, seguridad y escogencia embebidos. Y lo que traemos de la perspectiva de Citrix es que nos podemos conectar a cualquier locación de recursos, cualquier nube pública, cualquier nube privada, para que efectivamente los cambios que puedan hacer o tengan que hacer para adoptar ese espacio de trabajo digital puedan ser lo menos dolorosos o lo menos rígidos, que yo efectivamente sé que voy a tener que mantener un modelo legacy, que no puedo llevar a una nube pública porque es legacy, es posiblemente soportada a medias porque corre todavía en algunos sistemas operativos que ya no son o ya no le da soporte hoy en día a los fabricantes, pero sigue funcionando, tengo que utilizarlo por un tiempo mientras que migro a una solución más robusta en un concepto SaaS o web. Entonces tú tienes que vivir con lo que ya invertiste, con lo que estás invirtiendo y con lo que vas a invertir. Y ese concepto Citrix lo maneja muy bien en ese modelo de escogencia, que yo puedo tener la alocación de recursos donde requiera. En un modelo de escogencia yo puedo trabajar del dispositivo que requiera. Muchas de las opciones que tomaron las empresas de moverse en este momento de contingencia a tener un espacio de trabajo digital con el que pudieran seguir operando fue dejen todo lo que está en la oficina, lo vamos a conectar remotamente a esos PCs que quedaron conectados en la red a través de opciones como Remote PC o un acceso remoto al mismo escritorio. Pero ¿qué estoy utilizando yo en mi casa? El dispositivo personal, el dispositivo potencialmente el PC de la casa que tenía mi hija o el que básicamente tenía yo secundario o viejo. Lo abro, no necesito capacidad de cómputo porque realmente el cómputo que estoy corriendo es del PC
y eso, por ejemplo, me aliviana mucho la necesidad de infraestructura o de cómputo incremental. Si yo quiero obviamente extender mi plataforma, para mí moverme a conceptos de nube pública en términos de infraestructura es maravilloso porque tengo la flexibilidad de poder expandirme sin necesidad de hacer un proceso de compras de traer el hardware, de los tiempos que obviamente esto toma, de cosas, tiempos que no tengo capacidad de reacción. Y los servicios de Citrix en la finalidad de tenerlos ya creados como un servicio, como una plataforma disponible para los usuarios, es que hace muy corto el tiempo en que tú puedes estar listo para ofrecer esto a miles de usuarios, porque Y, ya la configuración está hecha. sí, Tienes que entrar a construirla. te interrumpo en ese punto, Claro. hablando en los márgenes de tiempo en este periodo de contingencia. ¿Cuánto es en lo que les ha permitido de repente replicar eso para que los usuarios puedan tener un reflejo de su escritorio de trabajo? Mira, horas a días, depende del número de usuarios que tú tengas que sacar a convertir en este modelo. Nosotros movimos todo un call center durante un fin de semana, y me refiero durante un fin de semana era haciendo toda la parte, digamos, de poderle poner todo ese espacio de un call center, ¿no? Que tiene además complicaciones como la voz sobre IP, y que son tecnologías de software que van además conectadas. Ese voice over IP va conectado con el CRM para que cuando entra la llamada me identifique el número de la llamada y me jala de una vez tu perfil. Me dice, oye, hola Adolfo, cuando te contestan a ti, hola Adolfo, ¿cómo estás? Es porque ese número telefónico entrante ya te reconoce a ti como ID de usuario y te jala tu información y te dice, hola Adolfo, ¿cómo estás? Y ya sabe que tienes 3 viajes y te dice qué viaje quieres cambiar, porque ya sabes a qué prácticamente estás llamando, porque estamos en una época en que todos sabemos a qué estamos llamando una aerolínea. Entonces, Correcto. ese entorno es un entorno además complejo. Entonces, esto durante un fin de semana podemos migrar a que pasáramos de ser usuarios que habían estado en este modelo, digamos, de un espacio de trabajo digital, a tener 1.500 usuarios el día lunes. Correcto. Y ese ejemplo es un poco extremo porque lo que te digo, tenía una complejidad particular en la forma de las herramientas que requerían para poder operar ese tipo de usuario, y lo pudimos pasar durante 2 días de una modalidad 100% on-premise o 100% tradicional a volcarlos a un modelo 100% digital, operando perfectamente el otro día, y era un retailer online muy grande en Brasil. Y eso fue, y te digo, para los bancos pasó efectivamente en horas porque ya tienen infraestructura. Todo depende en qué situación estás tú. Puedes pasar de horas a pocos días. Pocos días es Correcto. porque realmente tener, digamos, un modelo o un servicio de cloud service implica que ya lo tienes construido. Lo que tienes que hacer es un poco la parte, digamos, de perfilamiento de tus necesidades, configuraciones básicas, pero ya el servicio está construido. Correcto. Bueno, quiero comentarles un poco a las personas que nos acompañan que los micrófonos ya están abiertos para que puedan realizar sus preguntas. Yo voy tras mi titular y mi titular es en la actualidad de la base instalada de Citrix, de lo que puede ser el ecosistema de clientes. ¿En qué fase estamos? O sea, le estamos poniendo de verdad cerebro a la innovación para realizar estas transformaciones. ¿Ves distintos niveles en función a lo que pueda ser la base instalada? Excelente pregunta, Adolfo. No sé si has visto cuando decían que es verdad, cuando el chiste de WhatsApp se convierte en la realidad, y es cuando dice, eh, ¿quién ha impulsado la Así transformación mismo. digital en su empresa? Y dice opción A, el CIO, el CEO, todos los nombres con los que pueda obviamente uno entender que en teoría iban a acelerar ese concepto de transformar digitalmente su negocio, y aparece la opción de Del COVID. COVID-19 y es la que todo el mundo seleccionó. Hola, bueno, queríamos pedirle disculpas por este corte abrupto del video de la conversación con Juan Manuel Gómez de Citrix, porque bueno, efectivamente hubo un fallo en la conexión que nos impidió recuperar el hilo de la conversación y bueno, no pudimos darle cabida a la sesión de preguntas y respuestas, aunque sí desarrollar el contenido interesante que estábamos hablando sobre cómo nuestras organizaciones en América Latina están implementando equipos virtuales de trabajo de manera eficiente. Comentarles entonces que con la entrega del enlace a este video, abrimos los canales de comunicación con The Standard CIO a través del perfil de Twitter @CIOAmericaLat o, por supuesto, en la misma cuenta de correo a través del cual estaremos compartiendo el enlace de la conversación. Disculparnos porque, bueno,
aún estas cosas fallan en la conectividad y más cuando estamos sobrecargando las redes con transmisiones en vivo. Y nada, que seguiremos trabajando por nuevas videoconferencias con nuestros lectores y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la comprensión, la paciencia y disculpen cualquier molestia que esta interrupción les haya podido causar. Hasta la próxima.